Su nombre es Vera, y nunca imaginó que el día que celebraba los 8 años de su hija terminaría arrastrando a su propia hermana fuera de su casa y llamando a la policía contra ella. Todo porque destruyó el pastel de cumpleaños de su hija y eso había sido la gota que derramó 31 años de abuso, manipulación y mentiras familiares. Mi nombre es Vera y nunca imaginé que llegaría al punto de arrastrar a mi propia hermana fuera de mi casa mientras veían 25 niños, pero eso pasó. Antes de que me juzgues, déjame contar lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños número 8 de mi hija hace 3 semanas. Había planificado cada detalle durante meses. Mi hija estaba obsesionada con las piñas, así que la decoración, los globos y hasta el pastel de 3 pisos en forma de piña que costó $280, todo giraba en torno a eso. Mi esposo pensaba que exageraba, pero yo quería que mi hija tuviera algo especial. La fiesta estaba prevista para las 2 de la tarde. Invitamos a toda su clase y a algunos niños del vecindario, alquilamos un castillo inflable y contratamos una pintacaritas. Todo estaba listo. Mi hermana debía llegar a la 1:30 para ayudarme con los preparativos. Su hijo de 6 años es complicado, sobre todo porque ella lo sobreprotege. La hora pasó y no apareció. A las 2 ya estaba sola organizando la llegada de los niños, llamándola varias veces sin respuesta. Llegó a las 2:45, sin disculpas, con su hijo detrás, y desde ese momento supe que algo andaba mal. Entonces la vi sosteniendo mi pastel de piña sobre la basura, y antes de que pudiera reaccionar, lo dejó caer, destruyéndolo por completo. Mi hija lloraba desconsolada, los niños miraban paralizados y sentí que años de resentimiento acumulado explotaban en mí. La arrastré hacia la puerta, diciéndole todo lo que había acumulado de enojo y frustración por 31 años. Una semana después, toda mi familia vino a juzgarme. Escuché sus críticas, su exigencia de disculpas y perdón. Escuché sus excusas para ella. Finalmente, dije en voz baja que se fueran. Se fueron discutiendo entre ellos y por fin me sentí libre. Después de la fiesta, mi esposo me encontró temblando en el sofá. Había terminado el caos, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez vi grietas en el frente unido de la familia, y algo se rompía en mi percepción de ellos, de todos. Sentí una claridad dolorosa que me impulsó a hacer algo que quizás muchos considerarían mezquino. Empecé a investigar el pasado de mi hermana. No la acosaba, solo buscaba información, contactando a personas con las que sabía que había tenido conflictos y preguntando qué había pasado. Lo que encontré fue un patrón constante. Ella provocaba problemas, se presentaba como víctima y se retiraba mientras todo ardía a su alrededor. Su excompañera de cuarto me contó cómo se quedó 8 meses sin pagar alquiler, comiendo su comida y usando su auto sin permiso, mientras en internet se presentaba como la amiga abandonada. Su mejor amiga del colegio recordó que ella pedía prestado autos, tenía accidentes y culpaba a los demás, manipulando a todos durante meses. 3 excompañeros de trabajo coincidieron, creaba drama, acusaba injustamente, se presentaba como víctima de acoso, y cuando la despedían, denunciaba cultura laboral tóxica. La directora de la guardería me reveló la historia más grave, expulsada del lugar por quedarse horas después de dejar a su hijo, usando la guardería como oficina y acusando al personal de hostilidad hacia madres solteras. Reuní todo en un documento extenso, más largo que mi tesis universitaria. Mi esposo me advirtió que me estaba obsesionando, pero por primera vez sentí claridad, años preguntándome si yo era el problema, ahora tenía pruebas. Envié el documento a la familia. Las respuestas fueron mixtas, pero algunas validaron lo que veía. Mi abuela admitió que nos habían hecho sentir invisibles y reconoció que mi hermana siempre supo manipular la verdad. La marea comenzó a cambiar. Personas que la conocían compartían historias similares, aunque vagas. 2 semanas después, el karma golpeó a mi hermana a través de su hijo. En la feria escolar, mi sobrino perdió el control, gritó, se robó un premio, golpeó a otros niños con un bate de plástico y mordió a una profesora. La escena quedó grabada en celulares, mostrando que el patrón no era solo de ella, sino que afectaba a su propio hijo, y el caos que ella había sembrado volvía a su vida de la manera más evidente. Esa misma tarde el video estaba en todas las redes locales. Una amiga me envió el enlace y no pude apartar la mirada. Era mi sobrino, 3 veces lo vi, y era peor de lo que había imaginado. Su rostro rojo, distorsionado por la rabia, completamente fuera de control. Mi hermana no lo calmaba, lo justificaba, culpando a todos los demás. Se le escuchaba gritar sobre necesidades especiales, capacitismo, mientras él nunca había tenido diagnóstico alguno. Simplemente nunca le enseñaron que las acciones tienen consecuencias.
Los comentarios se multiplicaban, horrorizados, señalando que el niño necesitaba ayuda y que la madre estaba fallando. La ironía era dolorosa. Ella me llamaba abusiva mientras su hijo golpeaba a otros niños. El colegio convocó reunión de emergencia, suspensión de una semana, evaluación psicológica obligatoria, prohibición de asistir a eventos sin supervisión. Mi hermana explotó, publicando un largo rant acusando al colegio, amenazando con demandas y abriendo una recaudación de fondos que apenas alcanzó $73. La marea estaba cambiando, y por primera vez mis padres me llamaron desde la intervención. Intentaron justificarla, pero colgué. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche recibí un mensaje de la profesora que había sido mordida. Me creía, confirmando lo que ya sabía. No estaba loca, no era abusiva. Veía la realidad con claridad mientras todos los demás se negaban a hacerlo. 3 días después, todo escaló. Eran las 2:17 de la mañana, alguien golpeaba mi puerta como si quisiera derribarla. Mi esposo despertó, yo activé la cámara del timbre, mi hermana borracha, tambaleante, rímel corrido, gritando incoherencias. No tenía sentido hablar, sus movimientos exagerados y ojos desorbitados lo demostraban. Pateó la puerta varias veces, dejando marcas, gritó insultos, acusaciones, predicciones sobre mi hija. Apareció mi hija asustada, y tuve que guiarla de regreso a la cama mientras mi hermana intentaba mirar por la ventana y finalmente sostuvo una piedra del jardín, balanceándola, como si estuviera a punto de lanzar algo. La sensación de peligro y de impotencia se mezclaba con un miedo frío que no había sentido antes. La policía llegó 7 minutos después de la llamada. Observé por la cámara cómo se detenían con las luces encendidas. Mi hermana soltó la piedra de inmediato y empezó a llorar, un llanto lastimero, de víctima, no de rabia. Salí al encuentro con los oficiales, explicando lo sucedido. Llegó borracha a las 2 de la mañana, golpeando mi puerta, amenazante. Negó estar ebria, pero la oficial le pidió una prueba de alcoholemia, falló con 0.13 de alcohol en sangre. La arrestaron por intoxicación pública, invasión de propiedad y vandalismo, preguntándome si quería presentar cargos adicionales. Dije que sí a todo. Mientras la subían al patrullero, gritaba sobre arresto falso y brutalidad policial. La oficial me aconsejó solicitar una orden de restricción. Esto no era un conflicto normal entre hermanas. Mi esposo y yo nos quedamos mirando la puerta dañada, con marcas, grietas y madera astillada. La cámara lo había registrado todo. Presenté la solicitud de orden de restricción con videos, declaraciones de vecinos, y fijaron audiencia para 2 semanas después. Intenté seguir con mi vida, trabajar, cuidar a mi hija, fingir normalidad. Funcionó 4 días. Estaba en mi oficina cuando la recepcionista me dijo que mis padres estaban ahí, esperándome. Mi estómago se hundió, nada era sagrado. Salí al estacionamiento, calor húmedo, finales de primavera en Missouri, mientras ellos mantenían expresiones de misión. Mi padre pidió que retirara la orden de restricción, mi madre justificó a mi hermana, minimizó la agresión, mezclando lágrimas con acusaciones sobre mi rencor y rigidez. Intenté explicar cómo toda mi vida había sido invisible mientras a ella se le daba todo, graduaciones perdidas, préstamos, apoyo financiero constante. Ellos insistían, siempre era temporal, siempre por ayudarla. Entonces lo entendí, no podían cubrir los gastos legales y seguían manteniéndola, necesitaban que yo retrocediera. Cuando pidieron mi contribución, los mandé fuera. Fui a Recursos Humanos y pedí una nota prohibiéndoles la entrada al edificio. Por primera vez sentí que estaba estableciendo límites reales, aunque el costo emocional fuera enorme. Esa noche recibí un correo de mi madre con el asunto por favor lee. Era largo, lleno de palabras sobre valores familiares, perdón y caridad cristiana, acompañado de una hoja de cálculo que detallaba el dinero dado a mi hermana en 3 años, $68,000 en 3 años. A mí nunca me ofrecieron ni un centavo. Martes por la mañana, 9 en punto, audiencia por la orden de restricción. Contraté a un abogado competente en derecho de familia, revisó mis pruebas y aseguró que teníamos un caso sólido, pero lejos de tranquilizarme, aumentó mi ansiedad. Me vestí de manera profesional, pedí el día libre, me reuní con mi abogado a las 8:30 y mi esposo vino como apoyo. Sentada en la sala de espera, no dejaba de mirar el teléfono sin nadie a quien escribir, pura tensión acumulada. A las 8:50 llegó mi hermana con mis padres y su abogado, impecable, caro, mientras ella parecía enferma, desaliñada, con un vestido del fondo del closet. No cruzamos mirada alguna. Mis padres me lanzaban miradas de enojo y desesperación que ignoré. La jueza, una mujer de unos 50 años con cara de haber escuchado demasiadas tonterías, nos recibió. Mi abogado presentó pruebas objetivas,
video del timbre, informe policial, fotos del daño, declaraciones de vecinos. Su abogado transformó todo en una narrativa de madre soltera acosada, pero la jueza no parecía interesada. Mi hermana admitió haber llegado a mi casa, pero negó estar intoxicada. La jueza interrumpió y dejó claro que automedicarse con alcohol y presentarse a las 2 de la mañana causando disturbios no era defensa. Me levanté y expliqué que mi hermana nunca enfrentó consecuencias, siempre habilitada por la familia, y que yo solo buscaba proteger mi vida y la de mi hija. La jueza ordenó evaluación psicológica dentro de 30 días y emitió una orden de restricción temporal, mantenerse a 200 metros de mi hogar, trabajo y escuela de mi hija, sin contacto de ningún tipo. Mi hermana lloraba, mi madre corría hacia ella, mi padre me miraba con enojo y resignación. Afuera, mi abogado me aseguró que la evaluación fortalecería una orden permanente. Mi esposo y yo regresamos al auto, y mientras conducíamos, sentí alivio, tristeza, culpa y enojo, todo al mismo tiempo. Dormí 14 horas seguidas. La evaluación psicológica tomó 3 semanas. Viví en un limbo extraño, esperando que cayera el otro zapato mientras intentaba existir con normalidad. La orden de restricción significaba ningún contacto con mi hermana ni con mis padres, una combinación aterradora y liberadora. Mi hija lo notó de inmediato, preguntando por qué la abuela y el abuelo no habían venido. Habíamos acordado con mi esposo una honestidad apropiada para su edad, explicándole que necesitaban tiempo para resolver problemas de adultos y que no tenían nada que ver con ella, que la querían. Pero la pregunta resonaba en mí. ¿De verdad la querían? ¿O solo querían la idea de ella? Nunca estuvieron presentes en sus cumpleaños, en eventos escolares, ni siquiera en los míos. La orden me obligó a ver lo poco presentes que habían sido, a darme cuenta de que yo hacía todo el trabajo emocional, sosteniendo relaciones con personas que no me priorizaban ni a mí ni a mi hija. 3 semanas después recibí la llamada de mi abogado, evaluación completa, intervención continua recomendada, usualmente malas noticias para la demandada. La segunda audiencia fue menos dramática. Mi hermana llegaba arreglada pero derrotada, su abogado caro no estaba y mis padres se habían quedado sin dinero. La jueza revisó los resultados y anunció un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos dependientes, patrón de manipulación, falta de empatía e incapacidad para asumir responsabilidad. Recomendaron terapia intensiva y expresaron preocupaciones sobre su capacidad como madre. Emitió una orden de restricción permanente por 2 años, distancia mínima de 200 metros, sin contacto, violaciones con consecuencias penales. Y remitir la evaluación al juez de familia que supervisa el caso escolar de su hijo. Salí del juzgado bajo el sol y respiré, libre por primera vez. Recibí un mensaje de mi tía, orgullosa de mí, reconociendo que había hecho lo correcto y que mi hermana necesitaba consecuencias desde hacía décadas. Lloré de liberación. Ese fin de semana, mi esposo y yo pintamos el cuarto de invitados, transformándolo en un espacio útil, una sala de lectura con estantes, un sillón cómodo, un lugar para ser realmente yo misma. Mi hija empezó terapia para aprender herramientas que yo nunca tuve. Yo también inicié sesiones semanales, desentrañando 33 años de disfunción y descubriendo que no estaba loca. Solo aprendía a poner límites y finalmente proteger mi vida. Casi 4 años han pasado desde aquella fiesta de cumpleaños que lo cambió todo. Mi hija acaba de cumplir 12 y celebramos exactamente como ella quería, algo pequeño, íntimo, solo sus 5 mejores amigas, una sala de escape y pizza después. No hubo estrés, ni drama, ni tensión familiar, solo niñas siendo niñas. A veces me pregunta por mis padres o por mi hermana, y le explico con honestidad acorde a su edad que no todas las familias pueden estar juntas cuando no es saludable, y que amar también implica proteger a quienes más importan. Incluso si eso decepciona a otros. La vida de mi hermana siguió su propio curso. Ya no la sigo en redes, pero sé que terminó en terapia obligada por el Tribunal de Familia. Mi sobrino sigue con ella, con supervisión, clases de crianza y límites que nunca tuvo antes. Espero que esté mejor, porque él merece una oportunidad real. Mis padres intentaron contactarme el primer año con cartas llenas de culpa y reproches, ninguna con disculpas. Las guardé y nunca respondí. Hace 1 año y medio mi abuela se acercó sola. Vio la vida que construí, reconoció errores del pasado y me dijo que ahora sí me veía. No fue todo, pero fue suficiente. Hoy nos vemos cada pocos meses, respeta mis límites y comparte tiempo con mi hija sin condiciones. La terapia me enseñó que no soy responsable de arreglar problemas que no creé, que los límites no castigan, protegen. Mi matrimonio es más fuerte, mi hija florece segura y amada, y yo ya no cargo con culpas que no me pertenecen. La orden de restricción venció y la renové, quizá no haga falta,
quizás sí. Pero ahora sé esto con certeza, tengo paz, tengo límites, tengo una vida propia. Aquel pastel de piña fue caro, pero aprender a elegirme fue invaluable, y lo volvería a perder 100 veces más por llegar a este lugar donde por fin soy libre.